Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, dándole continuidad a esta nueva temporada en el canal de YouTube del Instituto de Evangelización Fe, Comunidad y Vida, con la temática Los nombres de Jesús. Es importante precisar que el objetivo, la finalidad de esta temática es compartir reflexiones con ustedes acerca del significado que tiene en el contexto bíblico las diferentes maneras en que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, se refería a sí mismo, en que los apóstoles se referían a nuestro Señor Jesucristo, y la Sagrada Escritura en general hace referencia también a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Así le dijo Juan el Bautista. Tú eres el Mesías, Señor, eres el enviado, el Hijo de Dios, le dijo en alguna ocasión Pedro. El Salvador. En esta ocasión me toca compartir con ustedes esta manera en que se expresó Jesús de sí mismo, ¿verdad? Como camino, verdad y vida. Y vamos a leer para ello el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 5. Con nuestra Sagrada Escritura, aquí lo tenemos. Estamos en el contexto de la despedida de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Dice en este capítulo 14, versículos 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús se refirió a sí mismo como la verdad. Esta es una parte, a mí me encanta, me fascina, porque me refiere a un pasaje de la Escritura que me gustó mucho y que me sigue gustando mucho y que me ejemplificó el por qué Jesús, nuestro Señor, se refirió a sí mismo como la verdad. Y les voy a leer, es el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 37 y 38. Estamos en lo que en este Evangelio, en este apartado se denomina la pasión, ¿verdad? Ya aprendieron nuestro Señor Jesucristo y está ante Pilato. Dice: Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Y respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato replicó: ¿Qué es la verdad? Palabra del Señor, te alabamos, ¿verdad? Dios bendito. Esta pregunta de Pilato me movió mucho, ¿verdad? Porque él pregunta: ¿qué es la verdad? Porque para Pilatos, yo así después lo entendí, la verdad, su verdad es que él era una autoridad de Roma, que tenía potestad sobre el pueblo judío, que se le debía rendir, ¿verdad?, obediencia y pleitesía. Su verdad era que él podía disponer de la vida de los judíos
como él quisiera. Su verdad de él era la corrupción que vivía el propio Imperio Romano. Esa era la verdad de Pilatos. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablaba de la verdad, de Él como la verdad, como vimos en Juan 14, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando decimos, no hay más verdad que Jesucristo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos significar? A Jesús lo amamos su persona, amamos que nos quiere, amamos que es misericordioso con todos nosotros, que ha sido la mano que nos ha sacado del mar en momentos difíciles. Pero la verdad, Jesús es la verdad. ¿A qué se refería él cuando se expresaba de esta manera? Para entender ese significado, de esta manera en que Jesús se nombró a sí mismo, ¿verdad? La verdad. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Sí? Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice, estamos en este contexto de las prédicas de Jesús. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, Jesús, ¿verdad?, se nombró a sí mismo la verdad. Y acá nos da la clave. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Cuál es entonces la verdad de la que habla Jesús como sí mismo? Es la verdad que expresa su evangelio. Toda su prédica, toda su enseñanza, toda su significado de la manera en que se dirigió a sus apóstoles para hacerlos entender cuál era el camino, ¿verdad?, para llegar a la salvación. Y que los apóstoles recogieron hermosamente en los evangelios, ¿verdad?, en los evangelios. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Fíjense qué hermoso esta prédica, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos refiere por qué Él se refirió a sí mismo como la verdad. Y nos dice y nos indica que si nosotros nos mantenemos en su palabra, es decir, si conocemos su palabra, si nos mantenemos en su palabra, si ponemos en práctica su palabra, entonces esa verdad que es el mismo nos va a alcanzar la salvación. Pues, queridas hermanas y hermanos, espero que esta breve reflexión haya logrado, ¿verdad?, que en ustedes despertar este interés por profundizar en un contexto bíblico, conocer en un contexto bíblico estas diferentes maneras y expresiones con las que Jesús, los apóstoles y la Sagrada Escritura se referían a Jesucristo nuestro Señor. Que Diosito nos bendiga a todos y que Él siempre nos ilumine con su Santo Espíritu para conocer su palabra. Amén.